Chiquita, llevas 4 meses sacándome comida a escondidas cuando tu jefe no mira. Déjame pagarte de alguna manera tanta bondad. Mañana no vengas a abrir el café la primera. Llega tarde a propósito, que abra la administradora. Pasado mañana te lo explico todo. Bienvenidos al canal Relatos de Gerald. Antes de empezar, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están escuchando porque nos da mucha curiosidad. Les deseamos una agradable escucha de esta historia tan intensa. Lucía se despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador. Le pasaba todas las mañanas. Desde hacía 1 año y medio, su cuerpo se había acostumbrado a levantarse a las 5:30, como si tuviera un vigilante interno que no le dejara quedarse dormida ni un minuto. Se incorporó con cuidado del viejo sofá, procurando que los resortes no chirriaran, y fue de puntillas hasta la ventana. Detrás de la cortina aún mandaba la oscuridad de la noche. Solo el farol de la entrada iluminaba con un resplandor amarillento el patio cubierto de nieve. Su madre dormía en la habitación al otro lado de la fina pared. Lucía se quedó escuchando un momento. La respiración era pareja, tranquila. Bien. Eso significaba que la noche había pasado sin crisis. Después del infarto cerebral, cada noche en calma era un pequeño milagro. 1 año y medio atrás, su madre todavía podía caminar sola, hablaba casi sin trabarse y hasta intentaba ayudar en la casa. Pero el segundo derrame, 3 meses atrás, la había dejado postrada. Ahora casi no movía el lado izquierdo. El habla se volvió pastosa y Lucía se había convertido no solo en hija, sino también en cuidadora, enfermera y niñera. Se lavó la cara con agua helada. El agua caliente la habían cortado el día anterior y habían prometido restablecerla por la tarde. Se vistió deprisa. Unos jeans negros gastados, una blusa blanca ya algo amarillenta y unas zapatillas deportivas tan aplastadas que pedían jubilación. Al pasar por el espejo del recibidor, apenas se reconoció. Rostro pálido, ojeras oscuras, el pelo recogido a toda prisa en una coleta. 26 años y parecía de 35. Hizo una mueca y apartó la vista. No había tiempo para lamentarse. En la nevera quedaba un poco de trigo sarraceno de la noche anterior y 2 huevos. Hervió la papilla, dejó una porción en un plato para su madre y colocó una nota al lado. «Mami, caliéntalo en el microondas. Las pastillas están en la cajita azul. Toma 2 después de comer. Vuelvo a las 3. Te quiero. Lucía». Su madre no siempre podía leer. Las letras se le mezclaban, se le emborronaban, pero Lucía seguía escribiendo. Quizá ese día lo lograría. Se puso la vieja chaqueta, se enrolló una bufanda alrededor del cuello y salió al pasillo. El ascensor llevaba 2 meses estropeado. Vivían en un 4º piso, así que tocaba bajar a pie una vez más. En la calle, el frío cortaba. Habría, como mínimo, 15 grados bajo cero. La nieve crujía bajo las suelas. El aire le quemaba dentro de la nariz. Lucía apretó el paso. Del pequeño café Rincón Acogedor la separaban 20 minutos caminando rápido. A las 6 en punto tenía que abrir las puertas. Las calles estaban casi desiertas, solo pasaba algún coche suelto de vez en cuando. Los faros arrancaban de la oscuridad montones de nieve y árboles desnudos. Lucía caminaba por la ruta de siempre, ya ni pensaba en el camino, sus pies la llevaban solos. Pensaba en otra cosa, el salario que solo cobraría dentro de una semana y las medicinas que su madre necesitaba para el día siguiente. Menos mal que a veces en el café sacaba algo de propina. Ayer un cliente había dejado $3. Una miseria, sí, pero al menos era algo. El café Rincón Acogedor ocupaba la planta baja de un edificio de 9 pisos en las afueras de la ciudad. Había sido un departamento normal, pero el dueño lo compró junto con el de al lado, tiró tabiques, hizo una reforma y abrió el negocio. El resultado era sencillo pero amplio. 6 mesas, una barra y la cocina detrás de un tabique. Nada de lujo. Mesas de madera, manteles de cuadros, fotos de la ciudad enmarcadas en las paredes. Nada especial, pero la gente del barrio acudía. Desayunos, menús del día y a veces unas cervezas por la noche.
Lucía sacó las llaves y abrió la puerta principal. Dentro olía a sopa de ayer y a algo dulce. Seguramente habían sobrado bollos. Encendió las luces y el salón se llenó de una claridad algo triste. Se quitó la chaqueta, la colgó en un gancho del pequeño almacén y se ajustó el delantal. El trabajo empezaba enseguida. Encender la cafetera, limpiar mesas, colocar sillas, revisar qué había en las neveras. Solo eso le llevaba casi una hora, justo hasta las 7 cuando abrían al público. Mientras se peleaba con las sillas, alguien golpeó el cristal. Lucía dio un respingo. ¿Quién podía venir a esa hora? Se volvió y reconoció enseguida la figura encorvada tras el vidrio. Era Ernesto, el anciano sin techo que llevaba unos meses viviendo en el patio de al lado. Alto pero vencido por los años, con una chaqueta destrozada y un gorro con orejeras, del que asomaban mechones de pelo canoso. El rostro, rojo y agrietado por el frío, estaba surcado de arrugas, pero los ojos seguían vivos y claros, sin la mirada turbia típica de otros vagabundos, unos ojos atentos, especiales. Lucía le saludó con la mano y le señaló la puerta trasera. Minutos después, Ernesto estaba frente a la entrada de servicio, moviéndose de un pie a otro, claramente helado. Lucía corrió a la cocina, llenó un recipiente de plástico con sopa del día anterior, añadió 3 rebanadas de pan y 2 bollos con mermelada. El dueño, Germán Castillo, prohibía estrictamente sacar comida. «Eso va al inventario, todo se tiene que desechar como marcan las normas», gritaba cada vez que la sorprendía con un paquete en la mano. Pero ella lo seguía haciendo, con discreción, para que no se notara. Llevaba 4 meses alimentando a Ernesto, desde el día en que lo había visto revolviendo en el contenedor de basura del café. Abrió un poco la puerta y le tendió el recipiente. Ernesto lo agarró con las 2 manos y asintió con gravedad. «Gracias, niña. Gracias, de verdad. No es nada», respondió Lucía, restándole importancia. «Coma, don Ernesto. La sopa aún está caliente. Dios te lo pagará por tu bondad». Siempre decía lo mismo, serio, con una solemnidad algo anticuada. Al principio, Lucía se ponía incómoda, pero luego se acostumbró. Ernesto no se parecía a los demás sin techo, no bebía, no insultaba, se comportaba con una dignidad rara. Una vez ella le preguntó cómo había acabado en la calle. Él solo respondió: «La vida se dio así», y no añadió nada más. Lucía no insistió. Cada quien tiene sus secretos. «Abríguese bien», añadió ella. «Hoy hace un frío terrible. Busque algún sótano donde resguardarse». «Encontraré un rincón, no te preocupes. Cuídate tú. ¿Cómo sigue tu madre?» «Igual, sin cambios. Sigue en cama. Necesita medicinas y como siempre voy justa de dinero». Ernesto la miró en silencio, como si quisiera decir algo, pero se lo guardó. Volvió a asentir y se alejó hacia el patio. Lucía cerró la puerta y regresó al salón. El tiempo voló. Cuando miró el reloj, faltaban 3 minutos para las 7. Era hora de abrir. Los primeros clientes llegaron enseguida. Don Nico, un pensionista del barrio, pidió como siempre té con un rosco. Doña Gloria, de la calle de al lado, se sentó en la esquina y pidió café con leche y una tarta de queso. Luego entró un grupo de 6 obreros de la construcción, ruidosos y muertos de hambre. Ordenaron huevos fritos, salchichas, pan y té. Lucía no paraba detrás de la barra. En la cocina se escuchaba el traqueteo de la vajilla y el chisporroteo de las sartenes. Carla, la cocinera, hacía magia con lo que tenía. Hacia las 9 empezó el verdadero ajetreo. La gente se dirigía al trabajo y muchos se paraban a desayunar. El café casi se llenó. Lucía llevaba y traía platos, recogía vajilla sucia, marcaba cuentas en la vieja caja registradora. Las manos se movían solas, pero la cabeza le funcionaba a media máquina. Otra noche sin dormir. «Señorita, camarera», la interrumpió la voz de un hombre con chaqueta de cuero. «El café está frío. ¿Qué servicio es este?» Lucía se acercó y miró la taza. El café se lo habían servido apenas 3 minutos antes
Era imposible que estuviera frío, pero discutir no tenía sentido. Ahora mismo se lo cambio, disculpe. Así me gusta. Seguro que estabas con el teléfono y los clientes aquí esperando, gruñó él. Lucía apretó los dientes, recogió la taza y llevó otra vez el pedido a la cocina. Carla la miró de reojo. ¿Otra vez te están faltando al respeto? Ya ni me sorprende, contestó Lucía. Una se acostumbra. Tú sí que tienes paciencia, Lucía. Yo a esos les estampaba la taza en la cara. Necesito el sueldo, suspiró ella. Si no, ya los habría mandado al demonio. Sirvió un nuevo café, lo llevó al cliente, que ni siquiera dio las gracias, demasiado concentrado en su celular. Lucía se apartó y se acercó a la ventana. Fuera había empezado a nevar de nuevo. Unos copos grandes y pesados se pegaban al cristal y luego se deslizaban lentamente. Pensó en Ernesto. ¿Dónde estaría? ¿Habría encontrado refugio? Al menos no estaría con el estómago vacío. A mediodía apareció el dueño, Germán Castillo, un hombre de unos 50 años, corpulento, con barriga, envuelto en un abrigo caro y botas de piel brillante. Tenía la cara roja y hinchada, los ojillos inquietos siempre rastreando el salón, en busca de algo que criticar. Se acercó a la barra y lanzó una mirada a Lucía. Hoy trabajamos con ganas, ¿no? Más o menos, don Germán. Ha habido bastante gente por la mañana. Ajá. ¿Y la caja dónde está? Abrió la registradora, contó los billetes con dedos rápidos y frunció el ceño. Muy poco. ¿Por qué? La gente pidió solo desayunos, no son caros. Entonces hay que vender más. Ofrece postres, café extra, lo que sea. ¿Qué haces parada, ah? ¿Mirando las moscas? Hay que trabajar, no quedarte embobada, soltó con desprecio. Lucía se quedó callada. Discutir con él era inútil. Germán siempre estaba descontento con algo, siempre encontraba motivo para gritar. Amaba el dinero hasta la obsesión, contaba cada moneda, regateaba el sueldo, inflaba los gastos en los inventarios como si alimentara a un ejército, cuando en realidad la mitad de la comida se echaba a perder y acababa en la basura. Y además, añadió mirando alrededor, mira el polvo del alféizar. ¿Lo ves? Paso el dedo y sale negro. Una vergüenza. ¿Para qué te pago si ni lo básico haces? Lo limpié anteayer. ¿Anteayer? ¿Y hoy qué? ¿Se te cayeron los brazos? ¿Quieres que los clientes se sienten en la mugre? Lucía tragó la rabia. Le pagaba una miseria, unos $240 al mes, y eso con retrasos. Pero no tenía otra opción. Había llamado a tiendas, oficinas, hasta intentó entrar en una fábrica. En todas partes le decían que no, sin experiencia, sin estudios, y encima con una madre enferma que requería cuidados constantes. Ahora mismo lo limpio, murmuró. Pues date prisa, y en general muévete más. ¿Para qué cobras? Bramó y se fue al almacén. Lucía apretó los puños hasta que se le blanquearon los nudillos. Respiró hondo, contó hasta 10. No podía permitirse estallar. Necesitaba el dinero, su madre necesitaba las medicinas. Todo lo demás tendría que esperar. El día se hizo eterno. Primero la ola del almuerzo, luego un parón. Lucía aprovechó para comer un trozo de pan con mantequilla y una taza de té en la cocina. No le entraba más. El estómago se le encogía del cansancio. Le dolían las piernas, la espalda ardía. Se sentó un minuto en un taburete, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. «Lucía», gritó Carla desde la cocina. «Pedido listo, llévalo a la mesa 3». Lucía se levantó como un resorte, tomó el plato de arroz y lo llevó. Y así hasta la noche. Pedidos, clientes, platos, cuentas. A las 3 llamó su madre. Musitó algo ininteligible por el teléfono. Lucía, con dificultad, alcanzó a entender, se le habían acabado las medicinas. El corazón se le encogió. Fue directa a Germán. ¿Podría irme un poco antes hoy? Mi mamá necesita que le compre un medicamento urgente. ¿Irte? Tu turno es hasta las 6. ¿Quién va a trabajar por ti? Don Germán, mi mamá está muy enferma, se siente mal.
Todos nos sentimos mal, yo también. Pago impuestos, alquiler, sueldos. ¿Crees que es fácil? Termina tu turno y luego ve a donde quieras. A tu madre no le va a pasar nada por esperar un par de horas. Pero a mí me revientas el negocio si dejas de atender. Lucía retrocedió. Notaba las lágrimas ardiéndole en los ojos, pero las contuvo. Volvió al salón y siguió trabajando con la cabeza en un solo pensamiento: llegar a tiempo a la farmacia antes del cierre. Si no, su madre pasaría la noche sin medicación, y eso era peligroso. La tensión podía dispararse, podía darle otro derrame. A las 6 salió prácticamente corriendo, sin cambiarse. Agarró la chaqueta y se lanzó a la calle. La farmacia quedaba a 10 minutos y corría. Y corrió, resbalando en la acera helada, a punto de caerse varias veces. Entró jadeando. Tras el mostrador, una farmacéutica joven hojeaba una revista. «Necesito Capoten, 2 blister, por favor». «¿Trae receta?» «Sí, aquí». Lucía le tendió un papel arrugado. La chica lo miró sin prisa, asintió y desapareció entre las estanterías. Lucía cambiaba el peso de un pie a otro, contando los segundos. La farmacéutica regresó con 2 cajas. «Son $11». Lucía abrió la billetera. Tenía $11 y unas monedas. Todo lo que le quedaba hasta el sueldo. Pagó, tomó las medicinas y corrió a casa. Su madre yacía en la cama, respirando con dificultad. Lucía se abalanzó sobre ella, la abrazó, la besó en la frente. «Todo está bien, mamá. Ya traje las pastillas. Ahora te doy una». Sirvió un vaso de agua y le pasó la tableta. Su madre tragó con esfuerzo y empezó a toser. Lucía le frotó la espalda susurrando: «Shh, tranquila, todo va a estar bien». Poco a poco la respiración se hizo más regular. Su madre cerró los ojos y se quedó dormida. Lucía se sentó al borde de la cama y apoyó la cabeza en los brazos. Estaba tan cansada que ya no sentía el cuerpo. Solo quería acostarse y no levantarse en una semana, pero sabía que no podía. Al día siguiente tendría que volver a trabajar, levantarse de noche, arrastrarse al café, aguantar a Germán y a los clientes caprichosos. Por la noche calentó el resto del trigo sarraceno, comió sin ganas, lavó los platos y ayudó a su madre a asearse y cambiarse de ropa. Le dio las pastillas de la noche y se tendió en el sofá, tapándose con una manta vieja. Tardó mucho en conciliar el sueño. Por su cabeza se arremolinaban pensamientos: el dinero, las medicinas, el trabajo, cómo seguir viviendo, cómo salir de ese pozo. Se acordó de Ernesto, de aquel anciano extraño que, siendo un sin techo, guardaba una especie de fuerza interior. Él nunca le pedía nada, solo daba las gracias. La miraba como si la viera por dentro. A veces, Lucía sentía que le resultaba más fácil hablar con él que con cualquier conocido. Ernesto no juzgaba, no soltaba consejos tontos, simplemente escuchaba, y eso bastaba. Al día siguiente la rutina se repitió. Despertarse de madrugada, caminar en la oscuridad, abrir el café. Lucía volvió a sacar comida para Ernesto. Esta vez sopa de remolacha con una croqueta. Él la aceptó y la agradeció, pero en sus ojos había algo nuevo, una inquietud, quizá miedo. Lucía quiso preguntarle qué pasaba, pero no tuvo tiempo. Carla la llamó a gritos desde la cocina. Aquella tarde, cuando terminó el turno, Lucía miró por la ventana. Ernesto estaba junto al contenedor, pero no rebuscaba como siempre. Simplemente se quedaba quieto, mirando el café. Así un buen rato, hasta que se dio media vuelta y se fue. A Lucía se le hizo raro. Los días se sucedían uno tras otro. Trabajo, casa, madre, trabajo otra vez. Lucía funcionaba casi por inercia. Una tarde bajó al pequeño sótano para buscar harina. Los sacos estaban apilados en el fondo sobre unos palés viejos. Al arrastrar uno tropezó y cayó de rodillas. El golpe le dolió. Se levantó frotándose la pierna y por casualidad se fijó en algo detrás de los palés. Apartó uno y descubrió otros 3 sacos. Eran de lona azul gruesa, muy bien atados. Los tocó. Por dentro parecían contener algo granuloso. Le resultó extraño. Intentó desatar una cuerda,
pero estaba tan apretada que no cedió. «Bah, serán reservas del jefe», pensó. Colocó otra vez el saco de harina, volvió a cubrir todo con los palés y subió. No le dio importancia. Error. Pasaron unos días y casi había olvidado aquellos sacos extraños. La cabeza la tenía ocupada con otras preocupaciones. Germán volvió a retrasar el sueldo. «La semana que viene», decía despachándola con un gesto. Mientras tanto, el médico le había recetado nuevas medicinas a su madre, más caras, para el corazón. Lucía contaba cada centavo, guardaba las propinas, pero aún así, el dinero no alcanzaba. Una noche se quedó trabajando más tarde de lo habitual. Carla se fue a las 5, Verónica, la administradora, a las 6. Germán apareció un momento, refunfuñó algo sobre los gastos y se largó en su todoterreno. Lucía se quedó sola. Tenía que cerrar caja, limpiar mesas, fregar el suelo. Lo hacía en silencio, sumida en sus pensamientos. Cuando terminó, ya casi eran las 7:30. Fuera empezaban a encenderse los faroles. Se quitó el delantal, se puso la chaqueta y llenó un recipiente con el arroz sobrante y 2 empanadas de repollo para Ernesto. Salió por la puerta trasera al patio de servicio. Ernesto estaba sentado sobre una caja vieja junto al contenedor, fumando un cigarrillo liado a mano. Al verla se levantó. Su rostro estaba serio, incluso sombrío. No sonrió como de costumbre, solo inclinó la cabeza. «Aquí tiene, don Ernesto», dijo Lucía, tendiéndole el recipiente. «Aún está caliente». «Gracias, niña». La comida la tomó, pero no la abrió. La miró directamente a los ojos. «Lucía, tengo que hablar contigo». El tono de su voz la puso en guardia. Nunca lo había escuchado así, tan grave, casi oficial. ¿Pasó algo? Ernesto miró alrededor, como comprobando que no hubiera nadie cerca. Dio un paso hacia ella y bajó la voz. «Escúchame con atención. Mañana no debes venir a abrir el café la primera, ¿me oyes? No vengas. Llega tarde a propósito, que abra otro». Lucía parpadeó, descolocada. «¿Por qué?» «No preguntes ahora. Te lo explicaré pasado mañana, te lo prometo. Pero mañana no puedes ser tú la primera en cruzar esa puerta. Es importante. Muy importante». En su tono había tal urgencia que a Lucía se le erizó la piel. «Me está asustando, don Ernesto. ¿Qué ocurre?» «¿Confías en mí?» Ella se quedó pensando un segundo. Era una pregunta extraña. ¿Confiar en un viejo vagabundo al que apenas conocía desde hacía 4 meses? Pero algo dentro de ella le decía que sí. Confiaba. No sabía por qué, pero confiaba. «Sí», asintió. «Confío». «Entonces haz exactamente lo que te pido. Mañana no vengas la primera. Llega tarde. Invéntate una excusa. Di que no sonó el despertador, que te pasó algo con tu madre, lo que sea, pero deja que abra otro. Tú no». Lucía lo miraba tratando de entender. Ernesto estaba más serio que nunca. En sus ojos se mezclaban miedo y determinación. «Está bien», dijo al fin, despacio. «Haré lo posible por llegar tarde, pero usted tiene que prometerme que me lo explicará». «Te lo prometo. Pasado mañana sabrás todo». Se dio la vuelta y se alejó rápido hacia la casa abandonada donde solía dormir. Lucía se quedó de pie en medio del patio, apretando las llaves del café en la mano. El frío se le colaba hasta los huesos, pero no se movía. Tenía el corazón encogido por una sensación extraña, como un presentimiento. Algo no encajaba. De camino a casa no pudo librarse de la inquietud. Recordó cómo en los últimos días había visto a Ernesto observando el café largo rato, sin moverse, como si vigilara algo. Recordó también aquellos sacos azules escondidos en el sótano, tan apretados, tan fuera de lugar. ¿Qué contenían? ¿Por qué Germán andaba tan nervioso últimamente? Venía más seguido, revisaba cosas, hablaba en susurros por teléfono. En casa su madre ya dormía. Lucía se desvistió en silencio y se metió en el sofá, pero no conciliaba el sueño. Daba vueltas, escuchaba cualquier ruido de la calle. La voz de Ernesto le resonaba en la cabeza. «No vengas la primera». «¿Por qué?»
¿Qué podía pasar? Se acordó de sus manos grandes, de dedos gruesos pero firmes, y de su postura, la espalda recta, el paso seguro, incluso con años de vagabundeo encima. Parecía un militar. ¿Quién era en realidad? ¿De dónde venía? ¿Cómo había terminado en la calle? Al amanecer, agotada, se quedó dormida unos minutos hasta que la despertó el timbre del despertador a las 5:30. Se levantó, se lavó, se vistió mecánicamente, pero al ponerse la chaqueta en el recibidor, la frase de Ernesto le cruzó la mente. «Llega tarde, no vengas la primera». Se quedó parada, indecisa. Por un lado, el pedido incomprensible de un sin techo. Por otro, un trabajo del que dependía su supervivencia. Si llegaba tarde, Germán le armaría un escándalo y quizá le descontaría del sueldo, y ese dinero lo necesitaba desesperadamente. Pero algo dentro de ella insistía: hazle caso, ten fe. Lucía se quedó así, dudando, 1 o 2 minutos. Después se quitó la chaqueta, volvió al sofá y puso el despertador a las 7. Llegaría una hora tarde. Verónica, la administradora, también tenía llaves. Que abriera ella. Cerró los ojos, aunque no durmió. Solo escuchaba el tic-tac del reloj, contando los minutos. El corazón le latía deprisa. Tenía miedo, no entendía nada, pero había decidido confiar. Mientras tanto, Ernesto llevaba ya 2 noches sin dormir. Se acurrucaba en el sótano de la casa abandonada, envuelto en una manta vieja. Una vela era su única luz. Miraba la llama y pensaba: 2 noches antes tampoco había logrado conciliar el sueño. Le dolía la espalda, presentía un resfriado. Estaba tumbado en su colchoneta, tapado con trapos, mirando el techo oscuro. Serían las 3 de la madrugada cuando oyó un ruido. El portazo de un coche. Se puso alerta. «A estas horas no aparece nadie por aquí», se dijo. Se levantó y asomó la cabeza por la pequeña ventana del sótano. En el patio, casi a oscuras, había un todoterreno negro. Reconoció el coche de Germán Castillo. Del vehículo bajaron 3 hombres, el propio Germán, envuelto en su abrigo caro, y 2 tipos altos, fornidos, con chaquetas de cuero. No les veía bien las caras, pero sus movimientos eran rápidos, precisos, profesionales. El instinto de Ernesto se tensó. No había servido 8 años en el ejército para nada. Había cosas que no se olvidaban, como el olfato para el peligro. Se quedó pegado a la ventana, observando. Los 3 se dirigieron al café. Germán abrió con llave. Entraron sin encender la luz. Al cabo de 5 minutos, Germán salió solo, se metió en el coche y se fue. Los otros 2 se quedaron dentro. Ernesto se puso la chaqueta y salió al patio, avanzando en silencio hasta la puerta trasera del café. Sabía que allí había un acceso de servicio. Se acercó sigiloso a la pared. La puerta estaba entornada, seguramente la habían dejado así, para salir sin llamar la atención. Se pegó a la pared y aguzó el oído. Desde dentro llegaban voces, bajas pero claras. «Mañana por la mañana se dispara», dijo una voz ronca. «¿Seguro?» La otra era más joven, dura. 100%. El dispositivo está bajo el umbral de la puerta de entrada. Se activa al abrir. La explosión será pequeña, pero suficiente. Hay una tubería de gas cerca. Lo echarán todo a una fuga de gas. Y esa camarera es la que llega primero, ¿no? Viene todos los días a las 6 en punto, sola. Germán lo comprobó, siempre es la primera. El joven soltó un chasquido. «Es una pena, todavía es joven. No digas tonterías», se rió el de voz ronca. Encontró la mercancía en el sótano. Germán la vio trasteando allí. Tarde o temprano se iba a dar cuenta y se lo contaría a alguien. No podemos tener testigos. ¿No sería más fácil deshacerse de ella sin explosión? Algo silencioso. No, así es más seguro. Explosión significa accidente. La policía investigará, no encontrará nada y cerrará el caso. Mientras tanto, nosotros sacamos la mercancía antes de que revisen, limpio y sin huellas. Ernesto sintió que un frío distinto al del invierno
le bajaba por la espalda. No era la temperatura, era miedo. Querían matar a Lucía, la muchacha que llevaba 4 meses dándole de comer sin pedir nada a cambio, la chica buena y agobiada con una madre enferma. Se apartó de la puerta con cuidado, el corazón martilleándole en el pecho. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si iba a la policía, ¿quién iba a creerle a un vagabundo? Para ellos todos los sin techo eran borrachos mentirosos, o peor, sospechosos de complicidad. Regresó al sótano, se sentó en su colchoneta y empezó a pensar, repasando todo lo que sabía sobre explosivos y tácticas. Había sido zapador y uno bueno. En misiones en Oriente Medio había desactivado minas, bombas improvisadas, toda clase de artefactos. Sus manos recordaban, su cabeza recordaba. Al amanecer ya tenía un plan. Esperaría a que esos dos se marcharan. Luego avisaría a Lucía para que no fuese a abrir y él mismo llamaría a la policía de forma anónima, diciendo que habían colocado una bomba en el café. Llegarían los especialistas, desactivarían el artefacto y después ya sería cosa de la investigación. Pero tenía que ir con cuidado. Si lo descubrían, esos hombres no dudarían en matarlo. Ernesto conocía a esa clase de gente. Hacia las 5 vio cómo salían del café. Los observó desde la ventana. Cerraron la puerta trasera, rodearon el edificio y se montaron en un coche negro sin placas. Se fueron. Ernesto esperó media hora más. Luego salió, se acercó a la puerta principal y examinó el umbral. Por fuera no se veía nada, lo que confirmaba que el dispositivo estaría escondido por dentro. Ingenioso. Volvió al sótano, sacó un viejo teléfono que llevaba tiempo sin usar. Lo había comprado años atrás, cuando aún tenía algo de dinero. Creía que la batería estaría muerta, pero todavía guardaba algo de carga, suficiente para una llamada. Marcó el número de la policía. Central, buenos días. En el café Rincón Acogedor de la calle Río Verde número 12 han colocado una bomba bajo la puerta de entrada. Se activará al abrir. Revisen de inmediato. Soltó de corrido. ¿Quién habla? Identifíquese. Pidió la voz al otro lado. Ernesto colgó, arrancó la tarjeta SIM y la tiró. Escondió el teléfono. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que Lucía le hiciera caso. Recordó su rostro. Pálido, cansado, pero bondadoso. Nunca lo había ignorado. Siempre le decía hola, le preguntaba cómo estaba, le llevaba comida a escondidas, arriesgando su empleo. Gente así era rara, sobre todo en tiempos en que cada uno miraba solo por sí mismo. Ernesto se sentó en la oscuridad y empezó a rezar. Llevaba más de 20 años sin hacerlo, pero las palabras que su madre le enseñó de niño acudieron solas. Señor, ten piedad. Señor, protégela. No dejes que muera un alma inocente. No paró hasta que empezó a clarear. Lucía se despertó a las 7 sobresaltada por el sonido del teléfono. Era Verónica. Lucía, ¿dónde estás? ¿Por qué no has venido a abrir? Llevo media hora aquí afuera. Perdóname, Verónica, dijo Lucía forzando un tono culpable. No sonó la alarma y mi mamá pasó mala noche, no dormí nada. Salgo ya. En 20 minutos estoy allí. Lucía, esto es una falta de responsabilidad. No puedo estar siempre abriendo por ti. Lo sé, perdón, de verdad. No volverá a pasar. Verónica murmuró algo más y colgó. Lucía se vistió deprisa y salió, pero caminó despacio. Tenía la sensación de que el tiempo se volvía espeso. Seguía dándole vueltas a las palabras de Ernesto. ¿Qué quería decir? ¿Por qué había insistido tanto? Al doblar la esquina de la calle Río Verde, vio un montón de vehículos frente al café. Había patrullas de policía, una ambulancia, un camión de bomberos. Una pequeña multitud se agolpaba en la acera, murmurando. A Lucía se le aceleró el pulso. Echó a correr. Se abrió paso entre la gente y reconoció la cara de don Nico. Don Nico, ¿qué pasa? El anciano se volvió y, al verla, abrió los ojos como platos. Lucía, estás viva. Bendito sea Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó? Había una bomba, hija, una bomba en la puerta del café.
La policía vino. Los artificieros dicen que alguien llamó anónimo a avisar. La desactivaron a tiempo. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Una bomba, bajo la puerta que ella siempre abría. ¿Y Verónica? ¿Está bien? No le pasó nada. Solo había llegado. Ni siquiera alcanzó a meter la llave cuando apareció la policía. Acordonaron todo. Los especialistas entraron con trajes raros. Estuvieron dentro como una hora. Al final dijeron que ya estaba neutralizada. Lucía se dejó caer de cuclillas en la acera. Le daba vueltas la cabeza. Ernesto lo sabía. La había salvado. Se le acercó un policía joven con bloque en mano. ¿Trabaja usted en este café? Lucía asintió sin voz. ¿Su nombre? Lucía Medina. ¿Es la que normalmente abre por las mañanas? Sí, todos los días a las 6. El agente lo apuntó y la miró de nuevo. ¿Por qué llegó tarde hoy? Lucía dudó. Si contaba lo de Ernesto, tendría que explicar quién era, que vivía allí mismo y que lo había visto todo. Podían acusarlo de cómplice. Él la había protegido. Ella no podía entregarlo. Se me quedó dormido el despertador, mintió. Me quedé frita. El policía la escrutó un segundo, como si no terminara de creerla, pero no insistió. Ha tenido suerte, dijo al fin. Si llega a abrir a la hora de siempre, ahora estaríamos hablando con los de la ambulancia o con los del forense. Lucía se tapó la cara con las manos. Las lágrimas brotaron a borbotones, mezcla de terror y alivio. El agente le dio unas palmaditas torpes en el hombro. Lo importante es que está viva. Eso es lo que cuenta. Y se alejó. No sabía cuánto tiempo estuvo así, hecha un ovillo en la acera, oyendo sirenas, voces, radios. Solo pensaba en una cosa. Ernesto le había salvado la vida. De pronto llegó otro coche, un sedán gris discreto. Bajaron dos hombres de civil, uno de unos 50 años, con bigote, y otro joven, con chaqueta de cuero. Se acercaron al oficial al mando, mostraron credenciales, hablaron unos minutos. El de bigote miró hacia Lucía y el oficial señaló en su dirección. El hombre vino hacia ella. ¿Lucía Medina? Mayor Ramírez, de Investigación Criminal. ¿Podemos hablar un momento? Lucía asintió. El mayor encendió una pequeña grabadora. ¿Trabaja en el café Rincón Acogedor? Sí, soy camarera. ¿Desde hace cuánto? 1 año y medio. El propietario es Germán Castillo, ¿correcto? ¿Trata con él a menudo? Viene casi todos los días, revisa la caja, da órdenes. ¿Ha notado algo extraño en su comportamiento últimamente? Visitas raras, reuniones, conversaciones. Lucía recordó cómo en las últimas semanas Germán estaba especialmente irritable. Hablaba a escondidas por teléfono, se encerraba en el sótano. A veces llegaban hombres desconocidos por la puerta de servicio, se reunían con él allí abajo y nunca aparecían por el salón. Han venido unos tipos que no conocía, dijo despacio. Entraban por atrás, se quedaban con él en el sótano. Los he visto 3 o 4 veces en las últimas 2 semanas. El mayor se cruzó una mirada con su compañero, que se alejó hacia el café. ¿Usted baja a menudo al sótano? Claro, allí guardamos harina, arroz, provisiones. ¿Ha visto algo fuera de lo normal? Lucía pensó en los sacos azules. Había unos sacos escondidos detrás de los palés, dijo al fin. Grandes, azules. Los encontré por casualidad cuando fui a buscar harina. Quise ver qué tenían, pero estaban muy bien atados. Pensé que serían reservas del dueño y no toqué nada. ¿Cuándo fue eso? Hace 5 o 6 días, quizá una semana. ¿Se lo contó a alguien? No. ¿Cree que Germán pudo verla salir de allí? Lucía se esforzó por recordar. Aquel día, cuando subió del sótano, se topó con Germán en el pasillo. Él estaba junto a la puerta mirándola con una tensión rara. Le preguntó qué hacía ahí abajo. Ella respondió que recogía harina. Él asintió y se fue, pero desde entonces la miraba con recelo y se pasaba más rato hablando afuera por teléfono. No estoy segura, contestó, pero pudo verme. El mayor se puso serio. Esos sacos, por lo que me cuenta, probablemente estaban llenos de drogas. Una partida grande.
El café se usaba como almacén de paso. El dueño y sus socios escondían la mercancía ahí y luego la distribuían por la ciudad. Cuando Germán sospechó que usted pudo descubrir el escondite, decidió deshacerse de usted. Organizó la explosión para que pareciera un accidente por fuga de gas. Lucía empalideció. Querían matarla solo porque había tropezado con sus sacos. ¿Y cómo supieron lo de la bomba?, se atrevió a preguntar. Esta mañana, a las 5:30, recibimos una llamada anónima. Un hombre informó de un artefacto explosivo en el café. En cuanto pudimos, llegamos con el equipo de artificieros. Lo desactivamos 10 minutos antes de la hora prevista de apertura. Ernesto, pensó Lucía, no tenía duda. Él lo había visto, lo había entendido y había llamado. ¿Saben quién fue?, preguntó en voz baja. La llamada se hizo desde un número prepago sin registrar. Tiraron la tarjeta enseguida. Es imposible rastrearlo, pero ese hombre le salvó la vida, respondió el mayor. Cuando la dejaron libre, Lucía corrió al patio de la casa abandonada. El sótano donde vivía Ernesto estaba vacío. La colchoneta, la manta, algunas bolsas de ropa seguían allí, pero él no. Lo buscó por todo el patio, detrás de los garajes, junto a los contenedores. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Volvió al café y se acercó de nuevo al mayor. Quisiera preguntar algo más. Diga, ese hombre que llamó, yo creo saber quién es. ¿No podrían ayudarlo? El mayor la miró con interés. ¿Tiene una idea de quién podría ser? Lucía dudó. Si lo nombraba, podían arrastrarlo a interrogatorios, sospechas. Ernesto ya había hecho bastante. Ella no podía ponerlo en peligro. No, en realidad no, mintió. Solo quería darle las gracias. Si recuerda algo importante, llame a este número, dijo el mayor, entregándole una tarjeta. Ella la guardó en el bolsillo. ¿Y qué pasará ahora con el café?, preguntó. Registraremos todo. Si encontramos drogas, detendremos al dueño. El local quedará clausurado durante la investigación. ¿Y yo? Se quedará sin trabajo, me temo. Pero el Estado le concederá una indemnización. Usted es víctima y testigo. Si colabora y declara contra él, recibirá un pago adicional. Lucía asintió. Perdía el empleo, pero seguía viva. Eso era lo esencial. Pasó el resto del día entre declaraciones, firmas y preguntas. Contó todo lo que sabía de Germán, de las visitas, de los sacos. Más tarde, el mayor Ramírez la acompañó al sótano para señalar el rincón de los palés. Los agentes los apartaron y encontraron 4 sacos azules. Uno se abrió con cuidado. Dentro había paquetes de polvo blanco envueltos en plástico. Heroína, y mucha, murmuró el mayor. Unos 20 kilos, como poco. Es un caso gordo. Llamó a alguien, informó de la incautación y luego miró a Lucía. Su testimonio será fundamental para que este tipo se pase muchos años en prisión. Gracias. La dejaron ir cerca de las 3 de la tarde. Lucía decidió irse caminando. No tenía dinero para el bus y en realidad necesitaba despejar la mente. Querían matarme, pensaba una y otra vez. Para Germán, ella no era más que una camarera prescindible. Su vida valía menos que un saco de polvo. Si no fuera por Ernesto, estaría en la morgue o en una cama de hospital, destrozada por la explosión. Se apoyó en la pared de un edificio, le temblaban las manos. Las lágrimas le corrían silenciosas. Luego se secó la cara con la manga y siguió su camino. En casa la esperaba su madre. Tendría que contarle lo ocurrido, tranquilizarla y empezar a pensar cómo seguir adelante. Su madre estaba en la cama viendo televisión. Al verla trató de sonreír, pero la mitad izquierda del rostro apenas respondía. Lucía, susurró. Lucía se sentó a su lado y le tomó la mano. Todo está bien, mamá. Ya estoy en casa. Has llorado, balbuceó ella. No, que va. Es el frío, se me irritan los ojos. Su madre la miró con escepticismo, pero decidió no insistir. Lucía la acarició, luego fue a la cocina, calentó sopa, la alimentó y le dio la medicación. Después
Se sentó junto a la ventana, mirando al patio. ¿Dónde estaría Ernesto? ¿Por qué había desaparecido así? Tal vez temía que la policía lo relacionara con el caso, o quizá había pensado que una vez hecho lo que debía, era hora de irse. Recordó su expresión la noche anterior, seria, casi severa, los ojos claros, limpios, no los de un borracho, sino los de un soldado. Estaba segura. Ernesto no era un vagabundo cualquiera. Tenía una historia detrás. Quizá fue militar, estuvo en guerra, algo se quebró y terminó en la calle. Decidió que lo encontraría. Tenía que darle las gracias, saber la verdad, ayudarlo si podía. Esa noche la llamó el mayor. «Lucía, tenemos novedades. Detuvimos a Germán Castillo, sospechoso de tráfico de drogas y tentativa de homicidio. A sus socios los estamos buscando, pero no tardarán en caer, gracias a su colaboración. ¿Y ahora? Vendrá la instrucción, luego el juicio. A usted la citarán como testigo. Y también quería decirle que ya se aprobó la indemnización. No será menor de $4,000 por daños morales y colaboración». Lucía sintió que se quedaba sin aire. $4,000 eran una fortuna para ella. Con eso podía comprar medicinas para su madre durante meses, pagar deudas, incluso guardar algo. «Gracias», susurró. «No nos dé las gracias a nosotros, se lo ha ganado». Colgó y se sentó en el sofá, mareada por la mezcla de miedo pasado y esperanza. Por la mañana había estado a punto de morir. Al mediodía se enteró de que alguien la había querido matar a sangre fría, y por la noche que recibiría un dinero capaz de cambiarles la vida. Todo gracias a Ernesto, al que no conseguía localizar. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Lucía fue de oficina en oficina. Presentó papeles para la indemnización. Dio declaraciones adicionales. La investigación avanzaba rápido. Germán quedó en prisión preventiva y a sus 2 socios, los que colocaron la bomba, también los atraparon. La red completa quedó al descubierto. Llevaban 2 años usando el café como almacén de heroína. Los expertos confirmaron que el artefacto se había diseñado para explotar al abrir la puerta. La potencia bastaba para matar al primero que entrara. Cada tarde, Lucía se acercaba a la casa abandonada. El sótano estaba vacío. Un vecino le dijo que había visto al viejo hacía una semana, pero después no lo volvió a ver. Cuando ya casi perdía la esperanza, 2 semanas más tarde, camino del mercado, vio en una parada de autobús una silueta conocida. Alto, canoso, con la misma chaqueta hecha polvo. Ernesto estaba sentado en el banco mirando al vacío. Lucía se acercó corriendo. Él levantó la cabeza, la vio, y sonrió con una calidez que le llenó el pecho. «Niña», dijo quedo. «Don Ernesto». Lucía tuvo que contener las lágrimas. ¿Dónde se había metido? «Lo he buscado por todas partes. Usted me salvó la vida». Él se puso de pie y le puso una mano en el hombro. «Tranquila, tranquila, estás viva, eso es lo que importa». «¿Cómo supo lo de la bomba?» Ernesto suspiró, miró alrededor y señaló el banco. «Siéntate, te cuento». Se sentaron uno junto al otro. Ernesto habló despacio, eligiendo las palabras. Le contó que los había visto entrar de madrugada, cómo se acercó al café, escuchó la conversación, entendió que planeaban matarla. Le describió cómo llamó a la policía y luego la previno. «¿Y por qué desapareció?» «No quería que me arrastraran a interrogatorios. A los sin techo nadie nos cree. Pueden pensar que estaba metido en el asunto. Era más seguro alejarme un tiempo, pero quería asegurarme de que seguías viva, por eso volví». Lucía lo miró fijamente. Tenía delante a un hombre con la cara castigada, las manos ásperas, pero los ojos vivos. «¿Quién es usted en realidad?», preguntó al fin. «Un vagabundo cualquiera no reconoce así un explosivo». Ernesto guardó silencio un rato hasta que se decidió. «Fui zapador. Serví 8 años en el ejército, en misiones complicadas. Desactivaba minas, bombas, todo lo que explotara. Por eso reconocí el artefacto y supe cómo funcionaba». «¿Y cómo acabó en la calle?». Lucía bajó la voz.
Él apretó la mandíbula. No quería hablar, pero de pronto las palabras empezaron a salir. Mi esposa murió de cáncer. Yo estaba en una misión. No llegué a tiempo para despedirme. Cuando regresé, me derrumbé. Empecé a beber. Me dieron de baja. Mi hijo me dijo que era una vergüenza para la familia. Vendí la casa, me gasté todo. Un día desperté en una estación sin un peso en el bolsillo, y aquí estoy 4 años deambulando, resumió. Lucía le tomó la mano, áspera y temblorosa. Usted me salvó la vida, don Ernesto. Es una deuda que no voy a poder pagar nunca, pero voy a intentar ayudarle, se lo prometo. 3 días después, en una nueva cita con el mayor Ramírez para aclarar detalles de la causa, Lucía reunió valor. Cuando terminaron los papeles, preguntó: «Mayor, si alguien ayuda a resolver un delito, ¿puede recibir ayuda del Estado?» «Depende. ¿De quién hablamos?» «De la persona que llamó aquella noche. Sé quién fue», confesó. El mayor se incorporó. «Lo escucho. Es un hombre sin techo. Se llama Ernesto Gutiérrez. No sé el segundo apellido. Vivía en el patio del café. Lo alimenté un tiempo. Él vio cómo colocaban la bomba. Escuchó a los criminales y después llamó a la policía y me advirtió. Es veterano. Fue zapador. Por eso lo entendió todo». El mayor se frotó la barbilla. «¿Veterano? Eso cambia las cosas. Si realmente ayudó y combatió, podríamos gestionar una recompensa y, quizá, un ingreso en un programa de rehabilitación, un hogar de veteranos. Tendría que verificar sus datos en defensa. Tráigamelo». Lucía salió y marcó el número de Ernesto, que había conseguido arrancarle en su última conversación. Sonó largo rato antes de que contestara su voz ronca. «¿Sí? Don Ernesto, soy Lucía. Tenemos que vernos, es importante. ¿Qué pasó?» «Hablé con el mayor que lleva el caso. Le conté lo que hizo. Quiere verlo para darle una recompensa y ayudarlo». «No quiero líos con la policía», se defendió él. «Por favor», rogó ella. «Me salvó la vida. Déjeme hacer algo por usted. El mayor parece de fiar. Es una oportunidad para empezar de nuevo». Hubo un silencio largo, luego un suspiro. «Está bien. Iré». Se reunieron 1 hora después frente a la comisaría. Ernesto llevaba la misma chaqueta, pero se había afeitado y peinado lo mejor que pudo. Lucía lo tomó del brazo y lo condujo al despacho del mayor. Ramírez lo examinó de arriba a abajo y señaló la silla. «Siéntese. Nombre completo: Ernesto Gutiérrez Pérez. Año de nacimiento: 1962. El mayor anotó y alzó la vista. «Lucía dice que usted avisó sobre la bomba. Cuénteme con detalle cómo fue». Ernesto relató todo con calma. El insomnio, el coche negro, los 3 hombres, el café a oscuras, la conversación detrás de la puerta trasera, la decisión de llamar, la advertencia a Lucía. El mayor escuchó sin interrumpir, solo tomando notas. «¿Sirvió en el ejército?», preguntó al final. 8 años, unidad de zapadores, 2 misiones en zonas de guerra. ¿Tiene documentos que lo acrediten?». Ernesto negó con la cabeza. «Los perdí. Cuando caes tan hondo, se te escapa todo». El mayor se quedó pensativo, luego marcó un número interno y dio los datos de Ernesto a alguien del Ministerio de Defensa, pidiendo confirmación. Colgó y dijo: «Si sus datos se confirman, podremos expedirle certificados como veterano. De momento, necesito que firme su declaración oficial». Ernesto declaró por escrito lo mismo que había contado. Firmó el acta y se levantó. El mayor se puso también de pie y le estrechó la mano. «Gracias. Sin su llamada, esta chica estaría muerta. Lo que hizo es un acto de heroísmo». Ernesto se encogió. «Solo hice lo que tenía que hacer. El Estado lo ve de otra forma. Tendrá derecho a una recompensa económica, alrededor de $1,600, y, si se formaliza su condición de veterano, gestionaremos su ingreso en un centro de rehabilitación y después en un hogar de veteranos. Tendrá techo, comida y atención médica». En los ojos del anciano,
Apareció por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza. ¿De verdad? De verdad. Denos una semana, respondió el mayor. Una semana más tarde, Ramírez llamó a Lucía, esta vez de buen humor. Confirmado. Su amigo sirvió como zapador, estuvo en combate, recibió condecoraciones y fue licenciado por una contusión. Ya tengo lista la documentación para que ingrese en un centro de rehabilitación de veteranos. En un mes podrá mudarse a un hogar permanente y la recompensa, $1,600, también está aprobada. Dígale que venga mañana a firmar. Lucía, casi saltando de alegría, llamó a Ernesto. Él escuchó en silencio y luego dijo: «Niña, no sé cómo agradecértelo». «Ya me lo agradeció», respondió ella. «Ahora toca que alguien lo cuide a usted». Días después, a la propia Lucía le ingresaron la indemnización, algo más de $4,200. Miraba la cifra en el SMS del banco y no se lo creía. Nunca había manejado tanto dinero. Lo primero que hizo fue comprar todas las medicinas que su madre necesitaba para medio año. Luego, pagó las deudas del alquiler y los servicios. Compró una cama ortopédica nueva para su madre y contrató una masajista a domicilio, tal como el médico le había aconsejado para ayudar a la rehabilitación. Se sentó con un cuaderno y una calculadora. Después de todo eso, aún le quedaban unos $2,000. Podía ir tirando con ese colchón, pero una idea que llevaba años guardada volvió a la superficie. Siempre había soñado con tener un pequeño café propio, un lugar cálido, con buena comida y un ambiente humano, no como el negocio frío y sucio de Germán, que había sido fachada de criminales. Empezó a buscar locales, llamó a agencias, revisó anuncios. Encontró un pequeño espacio en la planta baja de un edificio de 5 pisos, en otro barrio no muy lejos. Era una antigua tiendita cerrada hacía medio año. El dueño la alquilaba por unos $330 al mes. Lucía fue a verlo. Era un local pequeño, unos 50 metros cuadrados pero luminoso, con instalación de agua, desagüe y un extractor decente. Se podía montar una cocina y un salón con 4 mesas. Hizo números. Alquiler, una mano de pintura, algo de mobiliario, una cocina económica, los primeros productos. Calculó que necesitaría alrededor de $2,000. Le quedaría un pequeño fondo para imprevistos. Firmó el contrato. Las 3 semanas siguientes no paró. Pintó paredes, limpió, lijó y barnizó mesas y sillas que encontró de segunda mano. Colgó cortinas claras en las ventanas y mandó hacer un letrero con el nombre que había elegido: Café Buen Corazón. Ernesto la ayudó cuanto pudo. Ya se había instalado en el centro de rehabilitación y estaba en tratamiento para dejar el alcohol, pero la dejaban salir y cada día se pasaba un rato por el local. Arreglaba enchufes, colgaba estantes, pintaba, serruchaba. Trabajaba concentrado, con manos firmes de quien está acostumbrado al trabajo duro. «Me está ayudando demasiado, don Ernesto», le dijo un día Lucía. «No sé cómo pagarle». Él sonrió. «Ya me pagaste, me devolviste la vida. Durante 4 años fui un viejo borracho al que todos miraban con asco. Tú me diste de comer, me hablaste como a un ser humano, me recordaste que todavía podía ser útil. Eso vale más que cualquier cosa». Lucía lo abrazó. Él la palmeó en la espalda, algo torpe, y volvió al trabajo. Un mes después, el Café Buen Corazón abrió sus puertas, sin grandes festejos, solo con mucha ilusión. Lucía horneó empanadas de repollo, carne y manzana, preparó sopa, ensaladas, café recién hecho. Puso todo en la barra, encendió velas en pequeños portavelas y colgó en la entrada un cartel que decía: «Apertura. Comida gratis para los 10 primeros clientes». El primero que entró fue don Nico. Al ver a Lucía, sonrió de oreja a oreja. «Mira nada más, tu propio café». «Pase, don Nico, la casa invita hoy». Lo recibió ella. Pronto llegaron otros vecinos, conocidos y curiosos que pasaban por allí. Al atardecer, las 4 mesas estaban llenas. Lucía llevaba y traía platos, charlaba con los clientes y sonreía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde tenía que estar.
Había preparado una silla alta detrás de la barra para su madre, que ya se apoyaba un poco mejor y podía pasar unas horas sentada. Allí, con un delantal, atendía el pequeño cajero y tomaba pedidos sencillos. Hablaba con dificultad, pero los clientes eran pacientes. Muchas viejitas del barrio que conocían la historia de Lucía y su madre se acercaban aposta a conversar con ella. Los primeros meses fueron duros. El dinero apenas alcanzaba para la compra diaria y el alquiler. Lucía se levantaba a las 5 para ir al mercado, cocinaba, atendía, limpiaba. Caía rendida por las noches, pero, a pesar del cansancio, era feliz. El negocio era suyo. No tenía que aguantar gritos de nadie. Ella decidía qué cocinar y cómo tratar a la gente. Poco a poco comenzaron a llegar clientes habituales. Alguien comentó en el barrio que allí se comía bien, a buen precio y con la sonrisa de la dueña. La caja empezó a mejorar. 3 meses después ya podía ahorrar algo cada semana. Un día entró un hombre joven de unos 30 años con una caja de muestras en la mano. «Buenos días», se presentó. «Soy Arturo Vega, proveedor de frutas y verduras frescas. Quería ofrecerle producto de buena calidad a buen precio». Lucía miró las muestras con atención. Tomates rojos y firmes, pepinos crujientes, manzanas sin un solo golpe y con aroma. «¿De dónde los trae?» «De pequeñas huertas. Yo mismo escojo a los agricultores con los que trabajo. Nada de químicos raros». «¿Y los precios?» Arturo se los dijo. Haciendo cuentas rápidas, Lucía vio que salía algo más barato que el mercado y además, con mejor calidad. «De acuerdo, probemos», aceptó. Así empezó una relación profesional que pronto se volvió amistad. Arturo llevaba las entregas 2 veces por semana, siempre puntual, siempre con buen humor. Hablaban cada vez un poco más. Él le contaba cosas de los agricultores, de los problemas de distribución, de su sueño de montar una pequeña cadena de tiendas ecológicas. Lucía lo escuchaba con interés. Le gustaba la pasión con que hablaba, el modo en que no veía su trabajo solo como negocio, sino como proyecto. Una mañana, después de descargar, Arturo pidió un café. «¿Te puedes sentar un momento?», preguntó. Lucía vaciló. Había trabajo, pero algo la impulsó a acompañarlo. Se sentó enfrente, con 2 tazas humeantes. Arturo dio un sorbo. La miró. «¿Siempre quisiste tener un café?» «Desde siempre», respondió ella, «pero jamás pensé que lo lograría». «¿Y cómo lo lograste?» Lucía, por primera vez con alguien fuera del círculo policial, relató toda la historia. El viejo trabajo, la bomba, Ernesto, la indemnización, el nuevo comienzo. Arturo escuchó sin interrumpir. «Eres muy fuerte», dijo al final. «No cualquiera sale adelante después de algo así». «No me quedaba otra», respondió ella. «Había que sobrevivir». «Sobrevivir es una cosa, construir algo así desde la nada es otra. De verdad, te admiro». Lucía se ruborizó. Hacía años que nadie la llamaba fuerte con esa sinceridad. Arturo terminó su café y se levantó. «Me tengo que ir, pero volveré más seguido, si no te importa». «Aquí eres bienvenido», dijo ella, sonriendo. Desde entonces, Arturo empezó a aparecer no solo como proveedor. A veces pasaba a tomar un café a media mañana, otras se dejaba caer al cerrar para ayudar a recoger sillas y de paso charlar. Hablaban de todo, del trabajo, de la madre de Lucía, de sus miedos y planes. Entre ellos se tejió una cercanía primero amistosa, luego algo más. Un día Arturo llegó con un ramo de margaritas. No eran flores sofisticadas, sino sencillas y alegres. «Es para ti», dijo, algo nervioso, «por ser como eres». Lucía las tomó, las apretó contra el pecho. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias. Yo quería decirte que me gusta estar contigo, mucho. Eres especial, buena, fuerte, auténtica. Hace tiempo que no conocía a alguien así». Lucía lo miró y sintió que también a ella le pasaba algo parecido. «A mí también me gusta estar contigo», confesó.
La relación creció sin prisas. Empezaron a dar paseos nocturnos cuando cerraba el café, salían al parque, veían una película cuando alguien se quedaba un rato con la madre de Lucía. Arturo la conoció pronto. La madre lo aceptó con una calidez que la sorprendió. Quizá intuía que aquel hombre no le haría daño a su hija. 6 meses después, una tarde cualquiera, Arturo apareció en el café un poco más nervioso de lo usual. Esperó a que el último cliente se marchara, pidió que la madre se quedara en la trastienda y llevó a Lucía a la mesa donde siempre se sentaban. Sacó una cajita del bolsillo. «No tengo discursos bonitos», dijo, «pero sí tengo esto». Abrió la caja, un anillo sencillo con una piedra pequeña y brillante. «Lucía, quiero compartir mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Ella lo miró a él, al anillo, volvió a mirarlo. Le parecía increíble haber pasado de un mundo de bombas y miserias a ese momento. «Sí», respondió, con una sonrisa que le iluminó el rostro. «Claro que sí». Celebraron la boda en el propio café, rodeados de quienes realmente importaban. Juntaron las mesas, las adornaron con flores y manteles bonitos, hornearon tartas y prepararon un banquete sencillo. La madre de Lucía presidió la mesa principal con un vestido nuevo que Lucía le había comprado. El invitado más especial fue Ernesto. Llevaba 3 meses viviendo en el hogar de veteranos. Tenía mejor color, había engordado un poco, la mirada se le había aclarado. Aquella tarde se presentó con un traje de gala militar que le habían proporcionado, las medallas brillando en el pecho. Cuando todos estaban sentados, Ernesto se levantó con una copa en la mano. El murmullo se apagó. «Quiero decir unas palabras», empezó con voz firme. «He tenido una vida dura, guerra, pérdidas, caídas. Llegué a tocar fondo. Durante 4 años fui un viejo borracho sin casa, al que todos miraban con desprecio. Perdí la esperanza, la fe en la gente y en mí mismo. Un día, una muchacha que apenas podía sostenerse ella misma empezó a traerme comida. No por lástima, por bondad. Me hablaba como a un igual. Y cuando su vida estuvo en peligro, entendí que no podía permitir que muriera. Esa muchacha me devolvió la dignidad. Yo le salvé la vida, sí, pero ella también salvó la mía. Nos salvamos mutuamente». Tragó saliva, tenía los ojos húmedos. «Lucía, Arturo, les deseo toda la felicidad del mundo. Cuídense el uno al otro y recuerden, la bondad siempre vuelve, siempre». Los asistentes estallaron en aplausos. Lucía se levantó, abrazó a Ernesto con fuerza. Él le susurró al oído: «Sé feliz, niña, te lo mereces». Después de la boda, la vida tomó un ritmo tranquilo. Lucía y Arturo alquilaron un departamento de 2 habitaciones cerca del café. La madre se mudó con ellos. Lucía seguía ocupándose de ella, pero ahora tenían ayuda. Arturo contrató una cuidadora para mediodía, con lo que Lucía podía dedicar más tiempo al negocio. El café Buen Corazón prosperaba. Arturo se encargaba de las compras al mayoreo, de las cuentas y los números. Se complementaban a la perfección. Un año después abrieron un segundo café pequeño en un barrio vecino, luego un tercero. Nada espectacular, pero sólido. Ernesto, por su parte, seguía viviendo en el hogar de veteranos y se había convertido en su asesor de seguridad. Una vez por semana se pasaba por los locales para revisar salidas de emergencia, extintores, cerraduras y alarmas. Lucía le pagaba un pequeño sueldo por ese trabajo. Para él no era el dinero, era la sensación de seguir siendo útil. Una tarde, los 3 compartían té y pastel en el primer café. Lucía dijo: «A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si no hubiera pasado lo de la bomba. Tú seguirías rompiéndote la espalda por 4 monedas para aquel criminal», dijo Arturo. «Y yo seguiría tirado en un sótano, bebiendo, esperando la muerte», añadió Ernesto. «Es raro», dijo Lucía. «Algo horrible terminó siendo el principio de todo lo bueno». «No es la suerte», la corrigió Ernesto. «Es la bondad. Tú rompiste la cadena del egoísmo cuando me diste de comer sin esperar nada. Yo rompí otra cuando te avisé. Tú rompiste otra más.
ayudándome a volver a ser alguien. Eso es la vida de verdad, las personas ayudándose entre sí. Arturo asintió. El viejo tiene razón. La bondad regresa, siempre. Lucía les tomó las manos, la mano arrugada y cálida de Ernesto y la mano fuerte y firme de Arturo. Gracias a los dos, dijo. Afuera caía nieve suave. La ciudad seguía con su ruido, sus injusticias, su prisa, pero dentro del pequeño buen corazón había luz, calor y amor. Lucía miraba a los dos hombres más importantes de su vida, al anciano que se había vuelto casi un padre y al marido con quien construía su futuro. Entendió que la vida podía ser durísima, pero también hermosa, porque siempre quedaba espacio para el bien. Y ese bien, una vez sembrado, tarde o temprano germinaba y volvía multiplicado. 2 años después, Lucía y Arturo tuvieron una hija. La llamaron Esperanza. Quisieron que Ernesto fuera su padrino. Cuando se lo propusieron, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Yo? Pero si soy nuestro Salvador, dijo Lucía con firmeza. Y nuestro amigo, nadie mejor que usted. En el bautizo, Ernesto sostuvo a la pequeña Esperanza en brazos, mirándola con un cariño que a Lucía le cortó la respiración. Aquel viejo soldado que había perdido todo tenía de nuevo una familia. No de sangre, pero sí de corazón. El café Buen Corazón siguió abriendo cada mañana. Allí llegaban personas cansadas, heladas, solas. Se iban con la barriga llena, el corazón un poco más ligero y la sensación de que, en el mundo, todavía quedaba bondad. En una pared, desde el primer día, colgaba una pequeña placa que Lucía había mandado hacer. Decía: «La bondad, tarde o temprano, siempre regresa». Y era la pura verdad. Gracias por escuchar este relato. Estuvieron con el canal Relatos de Herald. Disculpen los errores. Escriban en los comentarios qué les pareció. Y si les gustó, suscríbanse al canal.